Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser la parte de isometría del espacio. En la lección anterior hemos estado viendo la parte de isometría, esa es la parte del espacio euclídeo, y ahora lo que vamos a hacer va a ser las isometrías, ver qué aplicaciones podemos definir. La idea más o menos es seguir la misma idea que estuvimos con las isometrías del plano, caracterizarlas básicamente a partir de unas isometrías en concreto que van a ser las reflexiones. Igual que yo comenzaba en el plano con las reflexiones con respecto a una recta, y a partir de ahí, combinando reflexiones entre sí, iba construyendo todo el resto de rotaciones, traslaciones, etc. Aquí vamos a hacer lo mismo, lo que pasa es que nuestra base como tal van a ser reflexiones con respecto a un plano. Entonces, como decimos, lo primero va a ser trabajar nuestro espacio euclídeo, es decir, sea nuestra E el espacio euclidiano, que sabemos por los axiomas del espacio euclidiano que hemos visto que dotado de una cierta aplicación D que hay por ahí, que no sabemos cuál es, pero hay una, es un espacio métrico, es decir, esa aplicación D es una distancia. Bueno, pues entonces decimos que una aplicación que vamos a llamar también phi mayúscula, que va del espacio E en sí mismo, es una isometría si tiene que cumplir dos cosas. Por un lado, la aplicación phi es biyectiva y por otro lado, la aplicación phi conserva las distancias. Es decir, con esto lo que queremos decir es que cuando tengo la distancia de un punto P a un punto Q, coincide con la distancia de la imagen por phi del punto P a la imagen por phi del punto Q para cualquiera P y Q puntos que yo coja de mi espacio E. Perfecto. Igual que hacíamos en el plano, pues decimos, bueno, denotamos mediante isom de E, es decir, isom de este espacio euclidiano E al conjunto de todas las isometrías en E. Y que igual que ocurría con la parte del plano euclidiano, el conjunto de isometría es realmente un grupo con la operación de composición de aplicaciones. Lo que nos interesa a nosotros es igual. Hemos definido unos ciertos conceptos, inicialmente de los puntos del espacio son los elementos del espacio. No sabemos qué aspecto tienen, pero son cosas que están ahí como elementos de un conjunto. Y luego hemos ido construyendo segmentos ahora en el espacio, rectas en el espacio y un nuevo elemento que era el plano en el espacio. Pero bueno, con nuestros elementos base, que son los puntos, sabemos que la isometría funciona bien, mantiene la distancia, y ahora nos gustaría decir, bueno, ¿qué pasa con los segmentos y con las rectas? Son subconjuntos del espacio. ¿Qué les hace las isometrías a esos conjuntos? Vamos a ver que los mantiene. Los mantiene en el sentido de que siguen siendo segmentos y siguen siendo rectas. Es decir, tenemos un primer resultado que nos dice el comportamiento que tienen las isometrías con esos elementos. Entonces, sea phi perteneciente al conjunto de isometrías del espacio euclídeo de E, si A y B son dos elementos de E, es decir, dos puntos, de modo que sean distintos, es decir, con A distinto de B, entonces lo que tenemos es, por un lado, sabemos construir el segmento de extremos A y B, que a fin de cuentas recordemos que esto es un conjunto, pues como conjunto puedo estudiar la imagen
de todo ese conjunto por la aplicación phi. Pues resulta que el resultado es un nuevo segmento y además se caracterizan también los extremos. El extremo es la imagen por phi del punto A y el otro extremo es la imagen por phi del punto B. Pues mira, es decir, las isometrías transforman segmentos en segmentos. Y además incluso sabría decir que la longitud de este segmento es la misma, por la propiedad de conservación de la distancia que tiene la isometría. Y por otro lado, si yo cojo la recta que une el punto A con el punto B y como conjunto le aplico la isometría phi, resulta que nos queda también una recta y además sé decirte por qué punto debe pasar esa recta. Pues tiene que ser la recta que pasa por el punto imagen del punto A e imagen del punto B. Es decir, que básicamente este resultado nos está diciendo, con otras palabras, que las isometrías transforman segmentos en segmentos y transforman rectas en rectas. Pero nosotros hemos visto un nuevo resultado. En el sentido de que en el espacio euclidiano había un nuevo conjunto o elemento geométrico que antes no aparecía en el plano, que son precisamente los planos. Entonces, sabemos qué pasa con los segmentos, sabemos qué pasa con las rectas. Como hay un nuevo elemento geométrico, nos gustaría saber también qué hacen estas isometrías con los planos. Y obviamente lo que nos gustaría es que, hombre, si transforma bien los segmentos y transforma bien las rectas, nos gustaría que también transformase bien los planos. Pues resulta que eso que nos gustaría es realmente lo que pasa. Lo que ocurre que tiene una categoría de teorema. ¿Qué nos dice? Exactamente eso. Que lo que esperamos es precisamente lo que ocurre. Es decir, sea phi perteneciente a las isometrías del espacio euclídeo y sea pi contenido en un plano. Pues entonces lo que tenemos es que la imagen del conjunto pi, que es de nuevo un subconjunto de E, es también un plano. Pero vamos a ver si somos capaces de afinar un poco más, porque en el teorema anterior, para los segmentos, no solo he dicho que la imagen de un segmento sea un segmento, también he dicho cuál es el segmento. Y cuando tenía la recta que pasaba por los puntos A y B, no solo he dicho que la imagen es una recta, sino que he sido capaz de decirte exactamente cuál es la recta. Aquí este resultado solo me está diciendo, si tienes un plano, la imagen es un plano, pero ¿puedo afinar un poco más y decirte exactamente cuál es el plano? Para eso necesito, igual que con la recta, saber los dos puntos por lo que pasa la recta. Para un plano, ¿cuántos puntos me hacían falta? Me hacían falta 3 puntos no alineados. Entonces, si yo sé cuáles son esos 3 puntos no alineados, como consecuencia de este teorema, puedo afinar un poco más y no solo decirte que la imagen es un plano, sino decirte exactamente cuál es el plano. Es decir, que tenemos aquí el siguiente corolario. Pues sean A, B y C, 3 puntos pertenecientes a E, que le voy a exigir que sean puntos no alineados. Entonces, dada una aplicación phi que sea isometría, porque claro, esto solo va a ser cierto para las isometrías, si no, no tengo ni idea de lo que puede estar ocurriendo, se tiene que si yo cojo el plano pi que pasa por los puntos A, B y C, que es el único plano que pasa por ese punto, y calculo su imagen, por el teorema anterior sé que esto va a seguir siendo un plano, pero además puedo afinar un poco más y decirte que sé que es exactamente el plano pi que pasa por la imagen del punto A, la imagen del punto B y la imagen del punto C. O sea que también sé decir exactamente qué comportamiento tiene la aplicación isometría con el plano cuando sé decir exactamente los puntos por los que pasa. Muy bien. Ahora, por último, nosotros hemos visto también los conceptos de paralelismo, perpendicularidad que había
entre rectas y planos, planos y planos. Entonces nos gustaría saber que a fin de cuentas eso tiene que ver con los ángulos como tal. Entonces, si las isometrías mantenían la perpendicularidad bien en el plano, nos gustaría ver si también la mantienen bien en el espacio. Solo que aquí hay más formas de ser perpendicular. No solo tenemos la perpendicularidad de rectas con rectas, sino que tenemos la de rectas con planos y la de planos con planos. Entonces, como las isometrías mantenían bien la perpendicularidad entre rectas, lo que nos interesa es ver qué hacen con rectas y planos y planos y planos. Y para eso tenemos también un resultado que nos dice, pues básicamente todo sigue funcionando maravillosamente bien. Es decir, no te tienes que preocupar cuando estés trabajando con isometría. Lo cual es fantástico porque en esta asignatura nos interesa trabajar con isometría simplemente. Entonces, sea R contenido en el espacio euclídeo una recta. Y vamos a considerar pi1, pi2 contenidos en E planos. Entonces, dada una aplicación phi que pertenezca al conjunto de las isometrías del espacio, se tiene que, por un lado, si la recta era perpendicular al plano piso 1, me da igual que sea el piso 1 o el piso 2, si la recta es perpendicular a un plano, entonces la imagen por phi de la recta, que sabemos que es una recta, y la imagen por phi del plano, que sabemos que también es un plano, son también perpendiculares. Es decir, la isometría mantiene la perpendicularidad entre recta y plano. Y no solo eso, sino que si el plano piso 1 es perpendicular al plano piso 2, entonces la isometría phi también va a mantener la perpendicularidad entre los planos. Es decir, el plano imagen de piso 1 es perpendicular al plano imagen de piso 2. O sea que funciona maravillosamente bien con todo esto. ¿De acuerdo? En el primero has puesto piso 2, es piso 1. Sí. Realmente es un 1, lo que pasa me ha salido tela de chuchurrío. Aquí un 1. Exactamente. Vamos, que aquí me da igual que ponga el pi 1 y el pi 2, simplemente que con el plano correspondiente. ¿De acuerdo? Estos son todos los elementos que tenemos aquí precisamente de cómo se comporta la isometría con los conceptos de segmentos, rectas, planos y perpendicularidad. Ahora que nos gustaría decir, bueno, lo definía una isometría como una aplicación general que es biyectiva y que conserva la distancia, pero ahora queremos ver qué aspecto tienen las distintas isometrías con las que nosotros vamos a trabajar en el espacio. A ver si puedo hacer una clasificación como la que hicimos para el plano. Y vamos a ver que sí, y todo se va a basar precisamente en la isometría que vamos a ver a continuación, que son las reflexiones. Es decir, vamos a poner aquí reflexiones, igual que hacíamos con el plano, y este va a ser el primer tipo de isometría con la que vamos a trabajar, que nos va a permitir identificar o clasificar todas las isometrías restantes del espacio. Para ello decimos, bueno, normalmente no sigo la anotación del libro, aquí sí voy a coger, porque el libro llama alfa y beta a los planos, por ejemplo, a mí me gusta más el pi a los planos, pero bueno, aquí sí voy a llamarlo alfa porque utiliza el pi para la proyección correspondiente, en vez de llamarlo proyección, pero bueno, no pasa nada. También pi es una notación habitual para la proyección, o sea que le doy ese voto a favor, no pasa nada. Entonces decimos, bueno, sea alfa contenido en el espacio euclídeo un plano. Entonces, dado un punto P perteneciente a E, al plano, vamos a ver cuál es la construcción que debemos realizar para llamar a algo una reflexión. Primero, llamamos T sub P a la única recta ortogonal al plano alfa que pasa por el punto P. Es decir, nosotros hemos visto en la lección anterior que esto muchas veces lo podemos denotar cuando sabemos el punto de perpendicularidad, diciendo pues
T sub P es esta recta perpendicular y aquí como su índice ponemos el punto P para indicar que ese es el punto en el que es perpendicular al plano alfa. Vale, tenemos eso ahí. Y ahora vamos a ponerle nombre a los siguientes puntos. Llamamos, por un lado vamos a llamar el pi sub alfa, esto es lo que digo, que este pi es realmente la proyección, pero bueno, no voy a poner pi sub pi para que no se confunda. Pi sub alfa del punto P, ¿quién va a ser? Va a ser calcular el punto de corte del T, de la recta T sub P, ¿con quién? Con precisamente ese plano alfa, ¿de acuerdo? Que sabemos que es un cierto punto. Y bueno, aquí realmente no sé que el punto de perpendicularidad sea el P, exacto. Simplemente sé que pasa por el punto P. Si el punto P estuviese en el plano, entonces sí, pero si no, no lo pongo así. Y ahora voy a llamar, para esa aplicación, la voy a definir como un sigma sub alfa del punto P, que lo voy a definir precisamente, va a ser un cierto punto Q, donde, ¿quién es ese punto Q? Por un lado, el Q es distinto de P y resulta que este punto Q lo que debe cumplir es que la distancia que hay del punto P al punto de corte pi sub alfa de P coincida con la distancia que hay del pi sub alfa de P al punto Q. ¿De acuerdo? Es decir, esto que está significando básicamente, lo que me está diciendo es que este punto pi sub alfa de P es precisamente el punto medio del punto P y el punto Q. ¿De acuerdo? Pues entonces esta aplicación, es decir, la aplicación sigma sub alfa, que va del espacio euclídeo E en el espacio euclídeo E, dada por a un punto P le hago corresponder ese punto Q, que es el sigma sub alfa de P, se llama una reflexión con base el plano alfa o una reflexión con respecto a alfa. ¿Y cuál es la construcción que estamos haciendo? Lo que estamos diciendo, alfa es un plano en el espacio, es decir, yo puedo representar el alfa como este plano. Lo dibujamos como un rectángulo, porque bueno, el plano es infinito, pero tengo que hacer algún modo de dibujarlo yo o entenderlo. Entonces dibujo esta hoja rectangular. Cojo un punto cualquiera, cojo este punto P, ¿vale? Y ahora buscamos T sub P, que es la única recta perpendicular al plano alfa que pasa por el punto P. Decimos, bueno, pues por ejemplo esta recta que pasa por aquí, que va a cortar en un cierto punto, y por aquí sigue esta recta, ¿de acuerdo? Esta sería la recta T sub P. A ese punto de corte le hemos puesto nombre. Lo hemos llamado, al punto de corte de la T recta T sub P con el plano alfa, lo hemos llamado la proyección pi sub alfa del punto P. ¿Y luego qué hago? Luego digo, pues si tienes aquí el punto P y tienes aquí este punto de corte, lo que quieres buscar es otro punto por aquí Q. Este punto Q quieres que sea la imagen con respecto a tu aplicación sigma sub alfa del punto P, de modo que la distancia que hay entre el punto P y la proyección coincida con la distancia que hay entre la proyección y la imagen. Estas dos distancias quiero que sean iguales. Esa es la condición que me dan. Obviamente hay dos puntos que cumplen eso, el punto P y el punto Q. Por eso elegimos como imagen el punto que no es el punto P. Porque si no, entonces no estoy haciendo nada y la aplicación es la identidad. La identidad siempre la tengo ahí, pero eso es una reflexión un poco estúpida, porque no está haciendo ninguna reflexión. ¿Vale? Entonces, todo esto va a ser las reflexiones. Decimos, bueno,
qué propiedades tienen estas reflexiones. Porque si estamos diciendo que van a ser la base de todo, me interesa estudiar realmente qué ocurre. Lo único que hemos hecho de momento es decir, esto es una aplicación. En ningún momento hemos justificado que esto sea una isometría. Simplemente yo he definido algo que manda un punto en otro punto con esa construcción. Vale, fantástico. Pero ahora nos gustaría ver que esto de verdad tiene buenas propiedades. Y para ver que tiene buenas propiedades, ¿eso qué significa? Pues que tenemos unos resultados que me dicen esto en realidad no es una aplicación cualquiera, sino que es una isometría. Lo primero que vemos es que hay algunas consecuencias directas de la construcción que hemos hecho nosotros de esta aplicación sigma sub alfa. Es decir, de la construcción de la aplicación sigma sub alfa se deducen las siguientes propiedades. Por un lado, lo primero que vemos es que cuando componemos sigma sub alfa consigo mismo, eso nos da la identidad en el espacio euclidio. Como consecuencia de que al componerlo consigo mismo me dé la identidad, lo que significa en particular es que la aplicación sigma sub alfa es biyectiva. Hombre, pues de momento vamos bien orientados porque tengo una aplicación biyectiva. Prácticamente podría ser una isometría. Como la construcción que yo he hecho resulta que va en base a distancia, tiene también buena pinta para que pueda ser una isometría. También lo que vemos como una tercera propiedad inmediata de la construcción que hemos hecho es que obviamente el punto P es un punto fijo de la aplicación si ocurre el que, si lo cojo dentro del plano, ¿verdad? Es decir, que sigma sub alfa de un punto P coincide con P si y solo si el punto P pertenece a ese plano alfa con respecto al cual estoy tomando la isometría, la reflexión, ¿de acuerdo? Y ahora vamos al resultado importante, que es lo que nos dice precisamente que esto no es una aplicación cualquiera, sino que funciona bien. Es decir, se trata de una isometría. Bueno, pues la reflexión con respecto a un plano es una isometría. Que realmente es también una consecuencia. Aunque estas cosas pueden ser complicadas de demostrar, lo único que me faltaría ver es que mantiene la distancia. Pero esto es una consecuencia inmediata de la construcción que yo he hecho porque la he definido como buscar el punto que mantiene la misma distancia. Por lo tanto, en realidad, si cogiese dos puntos cualesquiera, como las imágenes mantienen la distancia con respecto a los puntos iniciales, pues también mantiene la distancia entre ellos. Dice, pues vale, si tiene todo el sentido del mundo que esta aplicación que nos hemos definido nosotros sea una simetría. Bueno, entonces ahora, antes de entrar a buscar el resto de aplicaciones que tenemos, nos gustaría ver algunas propiedades que va a verificar la isometría con respecto a los elementos geométricos de rectas, planos y ciertos comportamientos que tenemos en el espacio euclidio. Un primer resultado que tenemos es el siguiente teorema. ¿Qué nos dice lo siguiente? Bueno, pues sea y contenido n un plano y sea sigma, y ahora vamos a llamarlo sigma sub r, porque cuando llamamos sigma sub r estamos haciendo referencia a esa reflexión con respecto a una recta. Pero eso lo habíamos definido nosotros no para el espacio, lo habíamos definido para el plano. Entonces esto debería ser una isometría en un plano, pero aquí estoy trabajando en el espacio, ¿verdad? Pues ¿qué hago? Bueno, como hemos visto en la lección anterior, que si tengo un plano yo puedo restringir todo el comportamiento a ese plano correspondiente, aunque esté en el espacio, y eso funciona bien porque la restricción sigue siendo una distancia y sigo teniendo un espacio métrico. ¿Y cómo trabajas en un plano que no es el plano euclidiano P? Dice, pues básicamente como algo que sigue verificando toda la axiomática
del plano euclidiano. Lo que pasa es que en vez de llamarlo P, lo llamamos ahora pi. Vale, pues entonces sea esta sigma su r una reflexión, pero que va a ser una isometría en el plano pi. Y con esto lo que estamos refiriendo es que es básicamente como el plano euclidiano en el sentido de que este plano pi es un cierto conjunto que verifica toda la axiomática de la geometría plana. Vale, fantástico. Entonces sea sigma su r una reflexión en el plano pi con respecto a una recta R que yo cojo dentro de ese plano pi. Bueno, pues entonces existe una aplicación sigma su alfa, que cuando llamamos sigma su alfa ya va orientada a que sea una isometría, que es una reflexión con respecto al plano alfa. Es decir, esto va a ser una isometría, ojo, ya en todo el espacio euclídeo E, tal que resulta que sigma su alfa, pero restringido al plano pi, coincide con la reflexión sigma su r, ¿de acuerdo? Donde este alfa contenido en el E es un plano. Es decir, lo que nos está diciendo este resultado es que puedes extender esta reflexión sobre la recta R a una reflexión en todo el espacio euclídeo, pero que funciona igual para la recta o para el plano pi correspondiente. Cuando cogemos los puntos del plano pi, la reflexión con respecto al plano se comporta igual que la reflexión con respecto a la recta, y de forma general lo he extendido a una reflexión con respecto al plano en todo el espacio euclídeo. Como consecuencia de este teorema, obtenemos dos corolarios que nos permiten estudiar el comportamiento de las isometrías, en particular de las reflexiones. Y corolario, bueno, pues sea phi perteneciente a una isometría, pero del plano pi con pi contenido en un cierto plano, el que sea, me da exactamente igual. Bueno, pues entonces existe otra aplicación phi tilde, que es una isometría, pero de todo el espacio euclídeo, tal que la aplicación phi tilde coincide con la aplicación phi para todos los puntos x que yo coja del plano pi. Vaya, esto realmente lo que te está diciendo es que la phi tilde, la extensión restringida al plano pi, coincide con la aplicación phi. Esta es la notación abreviada y esto es lo que significa la restricción. Que cuando evalúo solamente los puntos del plano pi, entonces obtenemos que las dos aplicaciones son iguales. Es decir, cuando aquí escribimos que la sigma su alfa restringido a pi es igual a la sigma su r, lo que significa es que sigma su alfa de un punto x del plano pi coincide con sigma su r para todo punto x del plano pi. Y no solo eso, sino que la segunda consecuencia que obtenemos es la siguiente. Corolario sean pi sub 1 y pi sub 2 contenidos en dos planos. Pues entonces existe una cierta isometría phi perteneciente a las isometrías del espacio euclídeo, tal que lleva un plano en el otro, es decir, transforma pi1, por ejemplo, en pi2, o pi2 en pi1, la verdad que nos da exactamente igual.
¿De acuerdo? Además, podemos escoger phi como una reflexión. Es decir, que no solo es una isometría cualquiera, sino que puedo elegir esa isometría que transforma un plano en el otro, de modo que sea precisamente una reflexión. Pues mira, perfecto. Es decir, que con esto tengo todas las propiedades interesantes, por así decirlo, que podemos tener con la isometría y con las reflexiones. Y ahora lo que hemos dicho al principio es que nosotros vamos a construir toda isometría del espacio basándonos básicamente en las reflexiones. Entonces decimos, bueno, vamos a ver cómo podemos clasificar esas isometrías. Las isometrías esencialmente las vamos a clasificar en función de la descomposición, realmente en base a ese teorema de Cartan-Didonné, que no dicen explícitamente, pero que está ahí implícitamente, que es ver de cuántas formas o qué producto tiene la descomposición como producto de reflexiones. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de definir explícitamente esa construcción, vamos a ver cuáles son sus elementos geométricos, los puntos fijos, la descomposición que tiene y en base a qué combinación de distintas isometrías o reflexiones estamos haciendo. Claro, pero para ello me gustaría saber primero qué posible relación puede haber entre los puntos fijos y los elementos geométricos de las isometrías. Porque nosotros vimos que, bueno, hay ciertos casos en el plano en el que si tengo una aplicación con por lo menos dos puntos fijos que son distintos, entonces eso ya era la identidad. Aquí eso va a seguir manteniéndose porque el conjunto es más grande, ya tengo algo que es más grande que un plano, entonces a lo mejor el comportamiento ya no es exactamente el mismo, sino que como estoy permitiendo más libertad porque tengo más elementos, a lo mejor cambia la cosa. Pues vamos a primera vez cómo podemos relacionar esos elementos geométricos y el comportamiento de la caracterización de los puntos fijos con las isometrías que estamos definiendo ahora en el espacio. Entonces tenemos un primer lema, que es un resultado técnico, que dice precisamente un análogo de esa situación que teníamos en el plano. Es decir, sea phi perteneciente a las isometrías del espacio. Entonces, si A es distinto de B y A y B son puntos fijos de phi, entonces, como haya dos puntos fijos, no es que solo haya dos puntos fijos, que va a haber mucho más. Es decir, que phi de x va a ser igual a x para todo x que yo coja de la recta que pasa por los puntos A y B. Es decir, esto me está diciendo dos cosas. Por un lado, que la recta que pasa por dos puntos fijos es una recta invariante, como conjunto. Pero no solo eso, no solo es una recta invariante, sino que además todos los puntos de esa recta invariante son puntos fijos. Eso es algo mucho más fuerte que decir que la recta es invariante. Que la recta es invariante nos dice que la imagen del conjunto está contenida en la misma recta, pero a lo mejor se pueden desplazar. Lo que nos está diciendo es que además todo punto lo dejo exactamente quieto. O sea que de momento estamos avanzando en el comportamiento. Me dice, bueno, con dos puntos. ¿Y si tengo tres? A ver qué pasa entonces. Pues tenemos aquí un teorema que nos va a permitir caracterizar el comportamiento de la aplicación phi de la isometría en función del número de puntos fijos. Bueno, pues sea phi perteneciente a la isometría del espacio E. Entonces, dados unos puntos A, B y C pertenecientes a E, que sean no alineados, entonces vamos a llamar pi al plano pi que pasa en verdad por los puntos A y B, C, a ese plano único que pasa por esos tres puntos no alineados. Bueno, pues si A, B y C son puntos fijos
de phi, entonces pueden ocurrir dos cosas. Bien, la aplicación phi es una reflexión sigma con respecto al plano pi que pasa por esos tres puntos A, B y C, o bien phi es la aplicación identidad. Es decir, que estos resultados en realidad están escondiendo la cantidad de puntos fijos que puede hacer. Porque lo que nos dice, como haya dos puntos fijos, automáticamente no hay dos puntos fijos. Hay infinitos puntos fijos. Hay por lo menos una recta de puntos fijos. Pero es que como haya tres puntos fijos, tiene dos opciones. O todo el plano que pasa por esos tres puntos es un plano fijo, o es la identidad y entonces todo punto del espacio es un punto fijo. Es decir, que los puntos fijos la verdad es que están fijando muy bien el comportamiento de tu posible isometría. Porque el hecho de saber qué le pasa a dos o tres puntos ya te está diciendo lo que le pasa a una cantidad infinita de ellos. Bien sea una recta, bien sea un plano o bien sea todo el espacio. Como consecuencia, esto nos está diciendo qué pasa si hay más de dos puntos fijos. Perdón, más de tres puntos fijos. Es decir, que como consecuencia puedo decirte qué ocurre como tú tengas cuatro puntos. Es decir, corolario, bueno, pues sean A su 1, A su 2, A su 3, A su 4, pertenecientes a E, no alineados. Es decir, puntos no alineados. Pero que estén en el mismo plano. Pues yo sé que con 4 puntos no tienen por qué estar en un plano. Con 3 sí. Pero lo que quiero es que el cuarto punto esté también en el mismo plano que los tres primeros. ¿Vale? Y vamos a tomar dos aplicaciones, phi y phi tilde, que sean isometrías de nuestro espacio euclidiano, es decir, del espacio E. Bueno, si estas aplicaciones coinciden en todos los puntos, es decir, si phi del punto A sub i coincide con el phi tilde del punto A sub i, esto sería para todo i igual a 1, 2, 3, 4, entonces la aplicación es la misma. Es decir, que como tenga dos isometrías que coinciden en 4 puntos, ya son iguales. Y la aplicación phi coincide siempre con la aplicación phi tilde. O sea que en realidad también esto nos permite saber el comportamiento de las isometrías. Porque con 4 puntos ya sabría caracterizar exactamente qué tipo de isometría tengo. Son iguales, no son iguales, depende. ¿Vale? Con todo este comportamiento ya podemos entrar ahora en la caracterización del resto de isometrías. Y más o menos vamos a seguir la misma línea que hicimos con las isometrías del plano. Cuando trabajamos con las reflexiones con respecto a una recta, luego dijimos, bueno, como esto era con respecto a una recta, ahora podemos decir, ¿y qué pasa si cojo dos rectas? Y hay dos formas de coger dos rectas. O que se corten o que sean paralelas. Pues decimos, es que la base para nosotros ahora no van a ser las reflexiones con respecto a rectas, van a ser las reflexiones con respecto a planos. Y podemos decir, bueno, eso ha sido coger un plano. ¿Y si cojo dos planos? Ah, bueno, y si cojo dos planos, ¿qué dos situaciones tengo? Por la axiomática que vimos en la lección anterior, o se cortan o son paralelos, pero si se cortan en una recta, es decir, no se pueden cortar en un punto. ¿De acuerdo? Pues decimos, vale, pues vamos a ver qué tipo de aplicación podemos conseguir nosotros cuando ahora conseguimos o consideramos dos planos, bien que se corten en una recta o bien que sean paralelos. Y de forma similar, vamos a trabajar entonces con lo que serían las rotaciones y traslaciones. Es decir, ahora
vamos a considerar dos planos. Piso 1 y piso 2 contenidos en E. ¿De acuerdo? Por un lado, podemos decir, bueno, pues supongamos que yo cojo aquí. A ver si me sale más o menos el dibujito. Y lo tengo aquí hecho la chuleta para que me quede bonito. Aquí, ahora vendría, por ejemplo, este así. Ahora pongo este por aquí. Ahora este por aquí. Y más o menos tendría que ser una cosa así. Ah, perfecto. Tengo aquí mis dos planos. Vamos a llamarle aquí plano piso 1, plano piso 2. Y esta recta de corte, a tener un nombre, la vamos a llamar recta R. ¿Vale? Pues aquí tengo la recta donde se cortan estos dos planos, R. Entonces, bueno, pues ahora yo puedo componer la isometría, que sería componer las dos reflexiones con respecto a cada plano. Es decir, si yo cojo aquí un punto P, ¿verdad? Pues sí, pues me vengo aquí para este punto, vengo por aquí, hasta que aquí corta, calculo la imagen, tengo aquí este punto que sería el sigma de piso 1 del punto P. Ya me vengo para este plano, me vengo por aquí, por aquí, por aquí. Aquí tengo el punto de corte, por ejemplo. Y aquí tengo esta imagen que sería hacer el sigma del pi2 del sigma del pi1 del punto P. Que igual que ocurría con las rotaciones, voy a llamarlo ρ del punto P. Es decir, para nosotros las rotaciones van a identificarse siempre con la letra ρ. Pero también había otra posibilidad, y era que cogiésemos planos paralelos. Es decir, que si cogía aquí un plano piso 1 y luego cogía otro plano paralelo piso 2, yo podía coger una recta que fuese perpendicular a estos planos. Es decir, por aquí una cierta recta, que sería esta recta C, ¿de acuerdo? Entonces, para las traslaciones, normalmente lo que vamos a coger también sería la reflexión, ¿verdad? Cojo un punto P, primero hago reflexión con respecto a este plano, aquí me daría este punto, me vengo aquí, este sería el sigma del pi1 del punto P, y la vuelvo a componer con esta reflexión, me vengo aquí, y ahora tendría aquí al final el sigma del pi2 del sigma del pi1 del punto P, y a las traslaciones vamos a utilizar la misma notación de llamarlas tau del punto P. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener aquí lo que sería una rotación y aquí lo que sería una traslación. Y básicamente todo esto es, sí, muy bonito, pero aunque hacemos esta construcción, lo que nos interesa realmente son las propiedades que tienen estas dos aplicaciones. Esta es la construcción geométrica que estamos siguiendo, pero ¿qué caracteriza a estas dos aplicaciones? A estas dos isometrías que son las rotaciones y las traslaciones. Pues vamos a verlo. Es decir, para caracterizar a las rotaciones y las traslaciones, tenemos lo que serían las siguientes propiedades. Por un lado, ¿qué pasa para las traslaciones? Perdón, para las rotaciones. Bueno, las rotaciones, pues tendríamos las siguientes propiedades. Por un lado, los puntos fijos de la aplicación RO son todos los puntos de la recta R, de esa recta R que era el corte del plano piso 1 con el plano piso 2. Y por otro lado,
otra propiedad. La verdad que estoy haciendo tarea de igual el 2 y el 1. Aquí 2, ¿vale? Y ahora decimos, por otro lado, cuando yo restrinjo la rotación a un plano que sea perpendicular a la recta, es decir, si nos fijamos aquí es como si ahora cogiese otro plano perpendicular que cortase aquí, entonces eso sería como interpretar precisamente, a lo mejor puedo intentar hacer un dibujito para que no sea, intentarlo así de la bestia, ¿no? Es como si cogiese este plano morado, ¿vale? Y lo pusiese aquí y todo esto cortase, ¿verdad? Entonces este plano cortaría aquí de forma perpendicular y cortaría a este plano piso 1 en una recta y a este plano piso 2 en otra recta, ¿verdad? Y entonces básicamente para cada plano perpendicular la rotación sería como irme a las rotaciones en el plano euclidiano con respecto a esas dos rectas moradas que teníamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo, es decir, vale, la rotación en el espacio es como si para cada plano perpendicular que estás cortando te estás yendo a una rotación en el plano como las que habíamos estudiado inicialmente. Ah, pues mira, vale, lo que pasa es que estamos generalizando. Es decir, lo que tenemos precisamente es que para todo plano y que sea perpendicular a la recta R, se tiene que la aplicación ρ restringido a pi es una rotación. Y cuando aquí hablamos de una rotación, lo que estamos haciendo es referencia a una rotación en el sentido de rotación en el plano. ¿De acuerdo? Es decir, rotación en pi. Muy bien. Y entonces, esto que hemos llamado así generalmente como rotación, en realidad tiene un nombre más concreto y es que la aplicación ρ recibe el nombre de rotación de eje R. Vale, perfecto. Y decimos, bueno, pues vamos a ver ahora entonces qué pasa con las traslaciones. A ver cuáles son las propiedades que verifican nuestras traslaciones. Vamos a tener entonces las siguientes propiedades. Por un lado, también me gustaría identificar cuáles son los puntos fijos. Pues esto es muy sencillo porque la aplicación tau no tiene puntos fijos. Ah, pues perfecto, una cosa menos de la que preocuparme. Pero bueno, a ver, ¿hay más cosas que caractericen? Pues resulta que si hacemos la misma idea que aquí hemos hecho, lo que pasa es que en lugar de tomar un plano perpendicular a la recta R, aquí lo que hago es que cojo cualquier plano y que contenga a la recta C, de modo que la recta C esté dentro. Claro, ¿esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a cortar realmente a este plano en una cierta recta y va a cortar a este plano en una cierta recta. Donde estas dos rectas, como los planos son paralelos, resulta que son rectas también paralelas. Ah, pues resulta que entonces lo que estamos haciendo realmente es una traslación como las que hacíamos en el plano con respecto a esas dos rectas moradas que son rectas paralelas. Vale, pues en realidad este concepto de rotación y traslación en el espacio es generalizar, y cuando decimos generalizar es porque si nos restringimos a los planos correspondientes, de verdad obtenemos el mismo concepto para la geometría plana. Por eso de verdad es una generalización. Es decir, ahora cuando cojamos cualquier plano que pase por C, es decir, si pi es un plano que pasa por C, entonces lo que tenemos es que ese plano, esa recta C es una recta invariante. Es decir, entonces es invariante.
En este caso, ese plano pi que yo he cogido es un plano invariante con respecto a esta aplicación tau. ¿De acuerdo? Es decir, que puedo generalizar un poco más y no solo la recta C es invariante, sino que todo plano que pase por C es entero invariante. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que además los semiplanos separados por C son invariantes. Es decir, que tenemos que pensar en este plano pi como si fuese nuestro plano euclídeo. Y decíamos, vale, pues esta recta C divide a nuestro plano euclídeo en dos semiplanos, que sería este que está por aquí arriba y este que está por aquí abajo. Pues esos dos semiplanos también son invariantes con respecto a la aplicación tau. Es decir, que he visto como la restricción al plano pi es de una traslación y entonces tiene la misma propiedad que tenía las traslaciones. Es decir, en particular, lo que tenemos también es que la recta o toda recta R que sea perpendicular al plano pi sub 1 y como pi sub 1 es paralela a pi sub 2 también podemos poner el plano pi sub 2 es una recta invariante. Obviamente cuando decimos invariante nos referimos a invariante por tau. No hay otra aplicación que estoy haciendo aquí. ¿Vale? Y por último, otra propiedad que decimos de este comportamiento es que la aplicación tau restringido al plano pi, lo que hemos hecho, a todo plano que pase por la recta C, de modo que la recta C esté contenida en el plano pi, es una traslación. Pero esto es una traslación vista en ese plano pi. ¿De acuerdo? Es decir, que de verdad está generalizando. Entonces, esta aplicación recibe un nombre, es decir, la aplicación tau se llama una traslación que en este caso, como que la caracteriza esta recta C, pues decimos que es paralela a la recta C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nos acordamos más o menos de cuál había sido ese proceso que habíamos hecho con las isometrías del plano, una vez que habíamos definido las rotaciones, ¿verdad? Decimos, vale, es verdad que estas rotaciones, si lo hubiésemos pensado con las rectas, ¿verdad? Yo cojo las rectas y defino esa rotación, ¿verdad? En el plano. ¿Y luego qué vimos? Vimos que en realidad las rectas eran más o menos independientes, es decir, que si tú cogieses otra recta distinta, puedes encontrar dos rectas cualesquiera, de modo que podrías expresar tu rotación como composición de esas rectas que habíamos obtenido con la dada. Pues aquí cuál es el razonamiento. Si lo que estamos trabajando es con planos en vez de con rectas, pues nos gustaría encontrar un resultado similar. Que si yo ahora, en vez de darme los dos planos negros, diese otro plano distinto, puedo encontrar otros dos planos arbitrarios, de modo que la rotación con respecto a esos dos planos negros es lo mismo que con respecto al plano que tú me has dado y los dos que yo he encontrado. ¿Vale? Pues resulta que efectivamente eso es así. Es decir, teorema los puntos se verifican por un lado. Tenemos que sea ρ perteneciente al conjunto de las isometrías del espacio euclídeo, una rotación de eje R, con R contenido en una recta. Bueno, pues entonces
para todo pi contenido en E plano, existen, bueno, plano con que por lo menos pase por esa recta, porque si no, no tiene gracia, que la recta esté contenida dentro de ese plano. Entonces, existe, pero no solo eso, existen unos únicos planos pi sub 1 y pi sub 2, es decir, contenidos en E planos, también pasan por la recta R, es decir, la recta R está contenido en pi sub 1 y pi sub 2, tales que yo puedo expresar mi rotación ρ como la composición del pi con el pi sub 1 o del pi sub 2 con el pi. ¿De acuerdo? Es decir que, fijado un plano, yo soy capaz de encontrar dos planos cualesquiera, de modo que o bien componiendo a la izquierda o bien componiendo a la derecha sea lo mismo que mi rotación ρ. Y eso mismo ocurre también con las traslaciones. Es decir, sea tau perteneciente a nuestro conjunto de isometrías del espacio una traslación que sea ahora, hemos dicho que le llamamos traslación paralela a la recta C contenido N, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que igual para todo plano pi que yo coja de E, pero no van a ser planos cualesquiera, sino que le tengo que exigir ciertas propiedades, y es que ese plano tiene que ser perpendicular a la traslación paralela, es decir, con pi perpendicular a la recta C. Entonces, existen unos únicos planos pi sub 1 y pi sub 2, si pi sub 1 y pi sub 2 contenidos en E planos, de modo que los planos pi sub 1 y pi sub 2 son también perpendiculares a la recta C y además puedo expresar mi traslación tau precisamente como la composición con esos dos planos, es decir, la composición del pi 1 con el pi o al revés, el pi 2 y el pi. Es decir, que lo que nos está diciendo es eso, que si yo sé que mi rotación y mi traslación es una doble reflexión con respecto a dos planos, que o bien son planos que se cortan en una recta o bien que son dos planos paralelos, que a lo mejor no sé cuáles. Pues como a lo mejor no sé cuáles, si yo fijo un plano cualquiera, obviamente que pase por la rotación, o sea, por el eje de rotación, o bien que sea perpendicular a la traslación paralela C, entonces puedo encontrar el segundo plano, o bien componiendo a la izquierda o bien componiendo a la derecha, que me dé mi rotación y mi traslación respectivamente. ¿De acuerdo? Así que la verdad que funciona bastante bien. Una consecuencia interesante es la misma que obteníamos con respecto a las rotaciones, que en el caso del espacio del plano euclídeo creo que era un ejercicio, y aquí se le ponen como un teorema, que básicamente es la misma demostración que se hacía, seguir con las propiedades que hemos construido de las rotaciones, y es que, bueno, pues sea P perteneciente al espacio euclídeo es un punto. Entonces, el conjunto que vamos a denotar mediante una R caligráfica sub P de E, que esto no es otra cosa que el conjunto de todas las rotaciones, es decir, todas las aplicaciones phi, podríamos haberlo llamado ρ, la verdad. Venga, vamos a llamarlo ρ mejor, porque si ya sé que van a ser rotaciones, pongo al menos la letra ρ. Todas las ρ pertenecientes al conjunto de isometrías del espacio euclídeo, tales que ρ es una rotación y además fija el punto P, que es ese centro de la rotación, es decir, ρ de P
es igual a P y vamos a añadirle también la aplicación identidad. Lo de añadir aplicación identidad es porque de este modo lo que estamos diciendo es que en la definición de rotación obviamente no se da el caso en el que los planos piso 1 y piso 2 se corten en todos los puntos, es decir, que sean planos coincidentes. Si yo digo los planos pueden ser coincidentes, entonces tienes el caso de una rotación que puede ser la aplicación identidad. Pues si compongo dos veces, porque directamente la reflexión con respecto al mismo plano sería la identidad. Porque estoy componiendo dos veces con la misma reflexión. Y hemos visto en las reflexiones que si consigo el mismo dos veces me da la aplicación identidad. Si la definición yo digo, primera línea, hombre, los planos se cortan, pero no son iguales. Entonces, para que todo funcione bien con la existencia de elementos neutros, en este teorema añado la aplicación identidad después. Pues lo que nos dice es que este conjunto resulta que es un subgrupo del grupo de isometría del espacio, es decir, de isom de E. Es decir, que este grupo en sí mismo es también un grupo. Lo que nos está diciendo es que siempre que componga rotaciones con rotaciones, todo eso siguen siendo rotaciones, ¿de acuerdo? A lo mejor cambia el ángulo o lo que sea, pero van a seguir siendo rotaciones. A lo mejor eso en general cuando componga otras aplicaciones no es cierto, ¿vale? Pero con las rotaciones siempre va a ser cierto. Entonces, claro, ahora entra la duda de decir, vale, hemos visto de momento las reflexiones. Y hemos dicho, cuando componga reflexiones, con reflexiones, ¿qué puede pasar? Depende de cómo sea el plano. Si el plano es el mismo, la identidad, chica tontería, no hay mucho que hacer. Si compongo con reflexiones que se cortan en una recta los planos, obtengo una nueva aplicación que hemos llamado rotación. Y si compongo con reflexiones de planos paralelos, obtengo una nueva aplicación que son las traslaciones. Ya decimos, vale, ¿y si sigo componiendo? Hombre, pues si sigues componiendo, por ejemplo, rotaciones con rotaciones, ¿qué te dice este resultado? Que sigues teniendo rotaciones, ¿vale? ¿Y si las compongo entre ellos? ¿Y si ahora junto una reflexión con una rotación? ¿Ahora qué pasa? ¿Es una de las tres cosas? ¿O resulta que llegó algo nuevo? Pues resulta que vamos a tener nuevas aplicaciones y vamos a ponerle nombre propio a esas nuevas aplicaciones. Es decir, que ahora vamos a seguir aumentando el número de veces que puedo componer y decimos, vale, ya sé que no puedo componer reflexión con reflexión dos veces porque me da la identidad, ¿para que la voy a componer tres veces? Es estúpido. Cuando ahora componga, si hago rotación con rotación, lo mismo rotación. Vale, pues voy a comenzar reflexión con rotación. A ver qué pasa. Y entonces llegamos a un nuevo tipo de aplicación que va a ser la reflexión. Tampoco es que nos hayamos quebrado mucho la cabeza, porque hemos dicho, si juntamos una reflexión con una rotación, pues esa aplicación se va a llamar la reflexión-rotación. Mira qué fácil. Seguro que no se nos olvida qué cosa estamos componiendo. Que tampoco es que los matemáticos nos quebremos. Entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, pues ahora vamos a tener los siguientes elementos geométricos. Vamos a tener un pi contenido en el E que va a ser un plano. ¿Vale? Pues dibujamos aquí nuestro plano. Pi. Perfecto. Vamos a tener una aplicación sigma sub pi, que es una reflexión. Muy bien, entonces yo sé lo que va a hacer mi reflexión. Y vamos a tener un ρ que va a ser una rotación de eje R que es perpendicular al plano pi. ¿Vale? Pues voy a coger entonces aquí una recta R que va a ser perpendicular a mi plano pi, ¿de acuerdo? Y entonces con todo esto voy a definir una nueva aplicación, vamos a llamarla phi minúscula, que va a ser precisamente la composición media igual de la reflexión con la rotación o de la rotación con la reflexión. Lo mismo es que es lo mismo, es decir, o hago ρ compuesto con el sigma pi o hago el sigma pi con el ρ. ¿Qué nos está diciendo? Pues que si yo cojo un punto P, por ejemplo aquí, y primero hago la reflexión, me vendría aquí
sigo por aquí, más o menos, aquí me daría mi sigma pi del punto P. Y ahora, cuando haga esta rotación, ¿verdad? ¿Qué va a ser más o menos? Dice, pues mira, yo qué sé, más o menos sé que va a ser una cosa así. La rotación es algo que me va a mantener la distancia con respecto al eje, ¿verdad? Pues una cierta cosita así. Este va a ser el ρ del sigma pi del punto P. Y esto lo hemos llamado nosotros pi de P. Que al final envía este punto en todo este punto, ¿de acuerdo? Vale. En cierto modo podemos casi interpretarlo como una especie de simetría con respecto a este punto. Lo que pasa es que eso no va a ser todavía exactamente así, ¿vale? Pero decimos, bueno, ¿qué podemos afirmar nosotros con respecto a estos elementos? Si nos fijamos, claro, cuando yo cojo un punto de la recta, ¿verdad? Cuando le haga la reflexión, lo va a mandar también a un punto de la recta, ¿verdad? Y cuando haga la rotación, como la rotación deja los elementos de la recta como puntos fijos, entonces parece ser que todos los puntos de esta recta van a ser puntos fijos de mi nueva reflexión-rotación. Vale, pues entonces lo que nos permite caracterizar ya automáticamente es aquellas isometrías que tienen puntos fijos. Porque resulta que solo son las que hemos visto y esta nueva. Y el resto de isometrías no van a tener más puntos fijos. Es decir, que tenemos un teorema que nos dice lo siguiente. Nos dice precisamente que las únicas isometrías, obviamente sin contar la identidad, es decir, en el conjunto de isometrías del espacio E, pero quitando la aplicación identidad. La aplicación identidad es como la... Está, pero bueno, está para que las cosas salgan bien, pero no es tan interesante. Pues las únicas isometrías que tienen puntos fijos son realmente tres. Las reflexiones, que sabemos que tiene todo un plano fijo. Las rotaciones, que tienen toda una recta de puntos fijos. Y las... Esto también se llama reflexión-rotación, o hay muchas veces que el libro llama rotoreflexión por escribir menos. Realmente porque si te fijas puedes decir o hago la rotación y luego la reflexión, o hago la reflexión y luego la rotación. El orden es exactamente igual. Pues entonces pues tiene sentido de que lo llame reflexión-rotación o rotoreflexión. Es un nombre que le han dado para decir, me da igual en qué orden lo hagan, ¿no? Vale, pues resulta que no hay más, no va a haber más isometría que tengan puntos fijos. Pero bueno, podemos seguir teniendo más tipos de isometría, ¿verdad? En particular, podemos ver, bueno, qué pasa cuando seguimos la misma idea de esa simetría central que vimos en el plano, a ver si yo puedo conseguir una simetría central en el espacio. Y resulta que también. Y para eso vamos a ver qué elementos geométricos nos hacen falta. Es decir, vamos a ver a continuación lo que sería la reflexión central. ¿Qué decimos? Bueno, pues ahora vamos a tener los siguientes elementos. Un punto P de nuestro espacio euclídeo. Vamos a tener también una recta R contenida en E. Y vamos a tener un plano pi contenido en E. ¿Y qué vamos a definir para cada elemento geométrico? Lo que quiero es que estos puntos recta y plano no están escogidos al azar, sino que el punto P tiene que ser el punto de corte de la recta R con el plano pi. ¿Vale? Es decir, no vale un punto cualquiera. ¿Vale? Pues decimos, venga, pues yo cojo aquí mi plano, cojo ahora una recta cualquiera, puede ser perpendicular o no, por ejemplo, esta recta que tengo aquí, R, y tengo aquí este punto de corte que es el punto P, ¿vale? Pues entonces voy a definir
una simetría central, ¿de qué modo? Definimos la aplicación sigma sub p, que es la simetría central con respecto al punto P, que va a ser coger la rotación con eje de simetría la recta R y luego lo compongo con la simetría del plano pi. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, que si cogiese un punto, por ejemplo, aquí un punto P, primero haría la rotación, es decir, vendría aquí, haría una especie de rotación, yo que sé, por aquí hasta que llego aquí, y una vez que tengo ese punto, ahora hago la simetría con respecto al plano pi. Y al final llego a esta sigma sub p del punto, no punto p tilde, del punto p tilde. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos haciendo nosotros realmente aquí. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué propiedades tiene esta simetría central? Esto que llamamos nosotros simetría central, vamos a ver que verifica las siguientes propiedades. Se verifican, por un lado, para todo punto x que yo coja del espacio euclídeo, se tiene que sigma sub p de x es el único punto tal que el punto P, este punto es precisamente el punto medio entre el punto X y el punto sigma sub P de X. Hombre, obviamente en el dibujo que he hecho, pues no parece que la distancia que hay de este punto P a este, no parece ni que estén alineados ni que sea la misma distancia. Pero porque bueno, he hecho un dibujo y el dibujo puede ser irregular. Es decir, cuando los dibujos están bien, fantástico, y te sirven papeles, pero a lo mejor va a salir un poquito regular el dibujo, no pasa nada. ¿Vale? ¿Y qué más propiedades tenemos? Lo que tenemos también es que, bueno, pues cuando compongo dos veces consigo mismo darme la aplicación de identidad, es decir, sigma sub p compuesto con la sigma sub p es precisamente la identidad en el espacio euclídeo. No solo eso, sino que también puedo ver cómo descomponer esta aplicación como el siguiente producto. Es decir, si yo cojo cualquier S contenido en el espacio euclídeo E que sea una recta y cojo un cierto plano pi tilde contenido en E que sea un plano pero con las siguientes propiedades, vamos a exigir que el plano pi tilde sea perpendicular a la recta S en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que puedo descomponer mi simetría central, sigma sub p, como la rotación con respecto a esta recta S, pues la simetría con respecto al plano pi tilde, o, del mismo modo, la simetría del plano pi tilde con la rotación con respecto a la recta S. Es decir que, es verdad que a lo mejor esta recta, este plano pi, no son lo más bonito del mundo, pero puedo encontrar una recta y un plano que sean perpendiculares en ese punto P, de modo que mi rotación sea precisamente, o sea, mi simetría central sea precisamente descomponerlo como ese producto de rotación y simetría con respecto al plano que son perpendiculares. Ah, mira, qué bien. Pues puedo encontrarlo realmente ahí, aunque en este caso no lo sé. Estupendo. Y ya solo nos quedan dos tipos más de movimientos. Aquí hay muchos más casos que en el plano, precisamente porque estamos aumentando los grados de libertad. Entonces puedo hacer más composiciones de elementos consigo mismo. Entonces, los dos siguientes movimientos que vamos a ver es decir, bueno, nosotros que hemos hecho hasta ahora, hemos compuesto las reflexiones con rotaciones y hemos compuesto también de distintos modos en función de cómo estaban situadas las rectas, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa cuando compongo una rotación con una traslación. Y eso nos da un movimiento que se llama el movimiento helicoidal.
que nos dice, bueno, pues tenemos los siguientes elementos. Por un lado, un ρ que sea una rotación de eje R. Y vamos a tener tau, que va a ser una traslación, pero no una traslación cualquiera, sino una traslación paralela a la recta R. Es decir, que como recta C, cojo la misma recta R del eje. Entonces voy a definir una aplicación que vamos a llamar ahora H, que va a ser, más que nada porque empezamos quedarnos sin letras guays para los elementos, que va a ser una composición. O bien compongo el ρ con el tau, o bien compongo el tau con el ρ. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo precisamente es, claro, yo cojo una recta cualquiera, ¿verdad? Esta recta R, y claro, primero hago una rotación, ¿no? ¿Y una rotación qué significa? Se llama así y movimiento helicoidal porque tendríamos que hacer el siguiente elemento. Si yo cogiese aquí un punto y dijese, tengo aquí el punto P, ¿vale? ¿Qué haría primero? Primero haría una rotación, ¿verdad? Y una rotación sería, bueno, darías una especie de vuelta, más o menos. Y algún punto de por aquí en medio estaría tu imagen, ¿verdad? Es decir, aquí estaría la rotación ρ del punto P. Pero claro, luego esto lo vas a desplazar, no sabes cuánto, pero en una dirección que es paralela a esta recta R. Te vas a mover por aquí de forma paralela. Entonces al final vas a terminar en un cierto punto que está por aquí, que sería este h de P, que es igual al tau ρ de P. Y en cierto modo lo puede uno interpretar diciendo, si te estás moviendo al mismo tiempo, dando vueltas que girando, lo que estás haciendo se llama movimiento helicoidal porque estás diciendo, pues conforme te vas moviendo, vas avanzando, te vas desplazando así, sigues avanzando y te estás dando vueltas, girando al mismo tiempo que estás avanzando con respecto a la traslación paralela. Y por eso ese movimiento que representa o que al final uno termina dibujando es esta hélice. Que una hélice, el nombre pijo que le ponemos en matemáticas, es una helicoide. Entonces, pues te mueves con respecto a una hélice, te mueves con respecto a un helicoide, pues movimiento helicoidal. Fantástico. ¿Qué nos interesa sobre estos movimientos helicoidales? Nos gustaría saber cuáles son los puntos fijos. Bueno, pues vamos a ver que realmente habíamos dicho antes que solo había 3 movimientos o 3 isometrías con puntos fijos, ¿verdad? Por lo tanto, esta nueva isometría que estamos viendo no deberían tener puntos fijos. Es decir, se verifica, por un lado, que H no tiene puntos fijos, pero ojo, que no es lo mismo punto fijo que subconjunto invariante, porque vemos que la recta, aunque los puntos de la recta se están moviendo porque los estoy desplazando con respecto a ese vector paralelo, siguen estando dentro de la recta R. Es decir, la recta R es invariante o H deja invariante a la recta R, ¿de acuerdo? Y por último, vamos ahora a la última isometría que vamos a ver, que sería, bueno, ¿qué nos falta a nosotros? Ya hemos hecho también la composición de la rotación con la traslación. Lo último que me falta, si ya he hecho rotación con rotación y he hecho reflexión con reflexión y reflexión con rotación y rotación con traslación, tan solo me falta ver qué pasa si hago una reflexión con una traslación. Es el último de los casos que nos quedan. Y eso nos da precisamente lo que sería, de forma fácil, una reflexión con deslizamiento. Y decimos, bueno, ¿qué elementos geométricos nos hacen falta ahora? Pues tenemos en este caso un sigma sub pi, que es una reflexión con pi contenido en un plano, y vamos a tener una tau, que es una traslación
pero que no es una traslación cualquiera, sino que es paralela a una cierta recta R que está dentro del plano pi. Y entonces, una vez que tengo eso, lo que defino es mi reflexión con deslizamiento, la vamos a llamar D simplemente, que sería componer o bien el sigma pi con el tau o bien el tau con el sigma pi. ¿Qué estamos haciendo ahora geométricamente? Pues si tienes este plano y cojo una recta R que está dentro del plano, claro, pues cuando yo coja mi punto P, voy a hacer primero la reflexión, por ejemplo, aquí, y luego sigo, más o menos hasta aquí el sigma sub P, y luego esto lo voy a mover con respecto a esta traslación de esta recta. Lo muevo no sé cuánto, por ejemplo, hasta aquí. Pues esto sería el D del punto P, que es precisamente lo que hemos llamado nosotros tau del sigma sub pi de P. O no, o primero lo puedes desplazar hasta aquí con el tau sub P y luego haces la simetría hasta que llegas aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo es que es lo mismo. ¿Qué propiedades tienen esta última isometría? Pues de nuevo, se verifica que tampoco va a tener punto fijo, porque la traslación es lo que hace que te machaque todos los puntos fijos. Es decir, 1, D no tiene puntos fijos. Pero eso no significa que no vaya a tener subconjuntos invariantes. Pues todas las rectas paralelas a la recta R, es decir, las rectas paralelas a R son invariantes. Y bueno, rectas paralelas a R, pero dentro del conjunto pi, es decir, en el conjunto pi, son invariantes por la aplicación de. Es decir, que siempre que coja cualquier recta paralela, al desplazarla va a seguir estando dentro de esa recta porque se va a seguir moviendo en la misma dirección que tenía la recta R. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho es esto de que no tienen punto fijo, ¿verdad? Pues entonces podemos concluir, igual que teníamos un resultado de todas las aplicaciones o todas las isometrías que tienen punto fijo son estas tres, ahora podemos decir también cuáles son todas las aplicaciones o isometrías que no tienen punto fijo, que son obviamente las otras, ¿no? Pero bueno, lo podemos poner aquí en un resultado, es decir, teorema que nos diría precisamente, pues, las isometrías en E sin puntos fijos son las traslaciones y básicamente todo lo que tenga traslaciones. Y todo lo que tenga traslaciones han sido movimientos helicoidales, que era traslación con rotación, y esta última, que eran las reflexiones con deslizamiento, porque es traslación con reflexión, y las reflexiones con deslizamiento. Es decir, que básicamente en el momento en el que haya una traslación, ya te has fastidiado todos los puntos fijos. Bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿qué ya hacemos? Por último, esta descomposición, si nos acordamos cuando estuvimos viendo la parte del plano, le pusimos un cierto nombre a ver de cuántas o el número de veces en el que podía componer yo una isometría como producto de reflexiones con respecto a una recta. Eso mismo nos interesa verlo aquí para las isometrías en el espacio y decir, bueno, yo lo he estado haciendo básicamente viendo en cuántas reflexiones me hacen falta para definir a mi aplicación. He dicho, hombre, la reflexión es una, pero las rotaciones eran dos, de planos que se cortan, las traslaciones eran dos, que planos que son paralelos, y ahí podemos ir viendo a ver de cuántas formas podemos ver. Y eso recibe un nombre.
Es decir, que también le ponemos el mismo nombre que hacíamos para el caso de la geometría plana. Es decir, nota, sea phi perteneciente a las isometrías del plano del espacio E. Entonces, pues lo que decíamos era igual que decimos que phi es par o que conserva la orientación si descompone como un número par de reflexiones. Y hemos visto que eran precisamente las rotaciones, las traslaciones también van a ser los movimientos helicoidales y obviamente está ahí puesta la identidad, porque la identidad realmente es como que descompone como cero, es el único caso un poquito extremo, ¿vale? Y análogamente decimos que phi es impar o que invierte la orientación si descompone en un número impar de reflexiones. ¿Y cuáles serían en ese caso las isometrías que son impares? Hombre, hay una que es trivial, que serían obviamente las reflexiones, porque descomponen únicamente como una reflexión. Pero luego también tenemos ahí dentro no solo las reflexiones, sino también la reflexión con deslizamiento, que descompone como 3. Y también tenemos una última, que era la rotoreflexión, que también descompone como 3. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces al final clasificada en función tanto del número de puntos fijos como del número de reflexiones en las que descompone todas las isometrías del espacio con las que estamos trabajando. Y la reflexión central entonces también se considera reflexión, o sea, La es impar reflexión también. central se considera reflexión, lo que pasa que es un caso de rotoreflexión prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces lo puedes meter ahí dentro o lo puedes decir, es como cuando decíamos la simetría central en realidad ¿qué era? Era una rotación, ¿verdad? Pero para dos planos muy concretos, que eran cuando los planos eran perpendiculares, ¿verdad? Y aquí hemos visto precisamente que la rotoreflexión puedo ponerlo al final como una cierta recta perpendicular a un cierto plano, ¿verdad? Y entonces la misma idea es el caso particular cuando los cojo como perpendiculares.